Damos gracias a Dios y bendecimos su santo nombre por este nuevo día que Él nos regala. Es para nosotros una bendición poder llegar a sus casas, a su lugar de trabajo, el lugar donde usted se encuentra, y poder llevar ese consejo de Dios cada día, cada semana, para que sus familias sean edificadas, para que podamos cada día crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera poder alcanzar lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Yo le invito para que en este momento estemos elevando una oración a nuestro Dios, a nuestro amado Señor y Salvador, y sea Él dirigiendo y enseñándonos lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor. Hoy pedimos que esta palabra que va a ser enseñada, podamos ser edificados a través de ella. Tú nos enseñes, tú nos prepares, tú nos corrijas para toda buena obra, Señor, y que tu nombre, Señor, pueda llevar la máxima gloria a través de nuestras vidas, que tu nombre pueda ser edificado, Señor, a través de nuestros corazones. Oh Dios de gloria, te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu bondad nos acompañen siempre, Señor, que cada uno de los oyentes hoy sea edificado a través de esa palabra y que a través de ella podamos alcanzar muchas vidas, muchos hogares, muchas familias para ti, Señor, para que cumplan el propósito para el cual tú les has creado, Señor. Gracias porque no somos producto de la casualidad, somos producto de un propósito eterno tuyo. Tú nos creaste en la eternidad y tienes planes gloriosos para cada una de nuestras vidas. Yo oro para que a través de tu palabra, cada uno de tus hijos e hijas puedan encontrar ese propósito maravilloso por el cual tú les creaste, tú les formaste, tú les llenaste de propósito, Señor. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén y amén. Y hoy vamos a estar continuando acerca de las enseñanzas que venimos llevando en orden acerca de cómo edificar a esos hijos, esas planticas de olivo que Dios ha colocado en casa. Y estábamos hablando en las enseñanzas anteriores acerca de cómo formar esos varones de verdad, esos varones que reclamamos a diario, que pedimos que estén en el gobierno, que estén en los altos mandos, en los altos cargos. Bueno, esos hombres Dios no los coloca como niños, como bebés en casa, y nos ha dado el mejor manual, que es su palabra, a través del cual deben ser formados bajo esos principios y esos valores bíblicos. Y es de esta manera que podremos tener esos hombres de verdad, esos hombres de valor, esos hombres que no ceden a sus convicciones, esos hombres que están dispuestos a estar solos, que son enseñables, que saben resistir la tentación de la mujer adúltera, de la embriaguez, que saben tener un buen manejo acerca del dinero. Bueno, y todos esos principios que la palabra del Señor nos enseña: trabajo fuerte, trabajo esforzado, valiente. Y hoy vamos a comenzar a enseñar acerca de la formación de las hijas. O sea, sobre todo en los hijos, la palabra recalca mucho la valentía, hombres de valor, hombres esforzados, hombres valientes. Y en las mujeres, sobre todo, él resalta la prudencia, cómo poder formar esas mujeres prudentes que reclamamos, que pedimos, que los hogares claman por ellas. Cómo poder tener esas mujeres esforzadas, esas ayudas idóneas, esas mujeres emprendedoras. Bueno, la palabra del Señor nos tiene todo el consejo. Esas mujeres maravillosas que Dios ha colocado en su hogar como niñas y que ellas esperan que a través de su formación poder ser edificadas. Y yo voy a leer para ustedes allí Proverbios capítulo 19 en el versículo 14. La palabra del Señor dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. O sea, algo que la Biblia establece como una joya preciosa, como algo supremamente valioso, es una mujer prudente. O sea, dice casas y carros y bienes y oro, eso se hereda de los padres, pero realmente una mujer prudente es herencia de Jehová, es una bondad de Jehová para ese hombre poder tener una mujer prudente. Y algo que Dios anhela, porque es su bendición, es que nosotras las mujeres
apliquemos la prudencia, que vivamos como mujeres sensatas, que podamos aprender a través de la palabra cómo convertirnos en esas mujeres que el Señor anhela que seamos, para Él poder tener esa provisión, esa herencia para esos varones que Él va a bendecir a través de mujeres prudentes. Y la Biblia nos enseña muchos principios, y qué importante, mamá, que usted los aprenda, no solamente para usted, sino también para sus hijas, que podamos formar a nuestras hijas bajo esos principios bíblicos, que realmente esos yernos sientan que mejor dicho, fue la riqueza más grande que Dios pudo darles, fue esas mujeres prudentes. Pero vuelvo y digo, ellas no nacen siendo prudentes, es necesario formarlas, es necesario poder aplicar esos principios de Dios para nosotras las mujeres, y de esa manera podemos llegar a ser esas mujeres prudentes que Dios anhela que seamos. Realmente cuando Dios habla de algo, aparte de decirnos es lo que yo quiero que sea, realmente lo que Él nos está diciendo es lo que yo quiero formar en ti, es lo que yo quiero hacer de ti, una mujer prudente, una mujer valerosa, una mujer digna de alabanza, que ojalá cuando ya forme su hogar, su marido y sus hijos se levanten y la llaman bienaventurada. Dice, su marido y sus hijos también la alaben. Y vamos a ver uno de esos primeros principios que debe aprender una mujer prudente, y que por ende como madre debemos enseñar a nuestras hijas, y es aprender a refrenar la lengua. La palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo allí? Nos está diciendo, no hables a la ligera, o sea, no sea una mujer que habla y habla y habla sin sentido, que parece que no se callar. Es cierto que a nosotras las mujeres dice que hablamos, nos encanta hablar, pero bueno, los hombres tratan de decir que las mujeres hablamos más de la cuenta, pero realmente la diferencia no es que sea mucha, no es que la diferencia en cuanto a las palabras que dicen los hombres o dicen las mujeres, exageremos en ellas, no. Lo que pasa es que normalmente los hombres las gastan afuera de casa y las mujeres las gastan en la casa. Entonces parece como si las mujeres habláramos mucho más, pero a veces una mujer puede estar todo el día haciendo sus quehaceres de la casa callada. Entonces cuando llega el esposo, pues quiere gastarse todas las palabras con él, entonces a veces él siente como que habla demasiado. Pero bueno, una de las tentaciones que las mujeres tenemos es hablar y a veces hablar a la ligera, y en eso podemos llegar a ser imprudentes. Entonces, por ejemplo, si le voy a leer ese versículo de Proverbios 10:19, donde dice, en las palabras del que habla mucho, seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. Y es uno de los principios, es uno de los, un área del carácter que tiene que ser formada en nosotras las mujeres, y es el ser prudentes al hablar. No hablar a la ligera, aprender a analizar y seleccionar bien nuestras palabras al dar nuestra opinión. Eso es una de las características de la mujer prudente, ¿verdad? La mujer que habla demasiado, dice la Biblia, cuando se habla demasiado, no deja de faltar el pecado, mas el que refrena sus labios, y por eso se dice, es de sabios callar. O sea, no quiere decir que la mujer no tenga el derecho a hablar, sino que a veces se habla con falta de prudencia. Yo recuerdo una vez un hermano, él siempre le decía Barbarita, la esposa, y Barbarita, y pues yo convencida que ella se llamaba Bárbara, ¿verdad? Y un día entonces yo le digo, hermana Bárbara, usted tal cosa. Y él comienza a reírse, y yo le digo, pero ¿por qué se ríe? Dijo, es que ya no se llama Bárbara. Y le digo, ¿usted por qué entonces le dice Barbarita siempre? Dice, de las barbaridades que comete. Bueno, algo que usted esposo debe aprender es a bendecir a su esposa. ¿Me? Recuerda que su poder creativo está en las palabras, pero a veces uno de los pecadillos en nosotras las mujeres, muchas veces es la falta de prudencia cuando hablamos. Hay muchas mujeres que
hablan para pensar y no piensan para hablar. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, y la Biblia pues nos exhorta acerca de eso, en las muchas palabras no falta pecado, más la mujer prudente o la persona prudente mejor calla. Cuando aprendemos a refrenar la lengua o los labios, algo que nosotros debemos aprender, y la Biblia pues también nos insta en esto, es que al hablar procuremos que nuestras palabras aporten luz. Y realmente si no estamos de acuerdo con alguien, nuestro argumento debe ser con altura, sin elevar la voz, sin humillar a la otra persona, ¿verdad? O sea, la Biblia nos exhorta, por ejemplo, allí en Proverbios capítulo 12, versículo 18, nos advierte acerca de eso. A veces decimos, no, es que a mí me gusta ser clara en las cosas y decir las cosas de frente. Sí, uno debe ser claro en las cosas, debe decir las cosas de frente, porque la palabra del Señor nos dice que si yo voy a amonestar a alguien, debo hacerlo persona a persona, no a través de otros, sino llamando a mi hermano, a mi hermana, estando tú y él solos, debo decirle las cosas, ¿verdad? Pero la palabra nos amonesta aquí en Proverbios 12, 18, dice, hay hombres, igual mujeres, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La palabra del Señor nos amonesta cuando habla de las personas llenas del Espíritu Santo, y usted que ha nacido de nuevo, pues es una persona llena del Espíritu Santo, nos amonesta de que nosotros, o sea, todas las palabras que salgan de nuestros labios sean para edificar al oyente. Dice la palabra, sean sazonadas con sal, que edifiquen al oyente. O sea, eso es muy importante y es un principio que nosotros debemos tener. Si esa palabra que voy a decir puede ser verdadera, pero si no edifica, no vale la pena decirla. Sí, puede ser la verdad, pero tal vez va a herir, tal vez va a humillar. Entonces es muy importante que nosotros dentro de la prudencia y dentro de ese primer principio, porque la palabra del Señor dice, el que sabe refrenar la lengua sabe refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? Y ahí en Santiago pues la Biblia hace toda una exposición acerca del peligro de la lengua, o sea, cómo con la lengua podemos sanar, pero también con la lengua podemos destruir, cómo con la lengua podemos levantar, pero también con la lengua podemos hacer caer. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener, primera cosa, no nos excedamos en palabras. En las muchas palabras no falta pecado. La prudencia se nota en que la persona sabe hablar en el momento preciso y lo que es correcto, con sabiduría. Segundo, en cuanto a este principio del buen uso de la lengua, es que nuestras palabras aporten luz, sean sazonadas con sal, que edifiquen a los que la oyen. Otra advertencia que la palabra del Señor nos hace es allí en Proverbio 21, 23. Y algo que la Biblia amonesta muchísimo, muchísimo a través de toda la escritura, es que tengamos cuidado de no dar cabida al chisme y la murmuración. A veces asumimos que chisme es porque es mentira. No, el chisme puede, lo que se diga puede ser verdad o puede ser mentira, pero se puede, así sea verdad, se puede convertir en chisme cuando la única intención que yo tengo es dar el conocimiento a alguien, pero no voy a resolver nada. Entonces, por eso la Biblia nos da una amonestación. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo estando tú y él solo. Si te oyere, pues has ganado a un hermano. Pero también dice, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, yo no tengo nada contra él, no hemos tenido ningún impasse, pero yo veo que mi hermano o mi hermana no está bien conmigo, ¿verdad? La relación está rota, hay una situación ahí, o ya me enteré de que la persona está incómoda conmigo, está insatisfecha, está enojada. Bueno, la Biblia dice, igual, ve y llámalo estando tú y él solo. El comenzar a difamar, ¿qué tal ese hermanito, qué tal esa hermanita? Mire, anda indispuesta conmigo, ¿verdad? O de pronto yo oí algo y voy y le digo a la persona, ¿sí sabe lo que están diciendo de usted? Eso es chisme. O sea, si eso le va a hacer daño a la persona que lo va a oír, ¿para qué yo voy a difamar a esa persona? ¿Para qué yo voy a tener esa actitud con mi hermana, con mi hermano? Y una de las, vuelvo e insisto, una de las tentaciones para nosotras las mujeres es el chisme. O sea,
ir a decir lo que nadie nos pidió que dijéramos y que sabemos que va a hacer daño. O sea, no es para edificar a nadie, sino simplemente para difamar. Y la murmuración es hablar mal de alguien sin que la persona esté presente. Y eso sí que se da. Y mire, algo que la palabra del Señor amonesta, dice, hay 6 cosas que aborrece Jehová, pero hay una que abomina su alma, y es el que siembra discordia entre hermanos. Mire, hermano, y ese es impresionante. Algunas personas dicen, si se quitara el chisme y la murmuración en muchos círculos, no quedaría nada de qué hablar. Entonces es impresionante esto, ¿verdad? O sea, la Biblia me dice que yo no debo murmurar, y realmente murmurar es cuando yo hablo mal de alguien sin que la persona esté presente en el momento que yo lo digo. O sea, algo que uno debe aprender es que si yo digo algo, es porque yo quiero la restauración de mi hermano o de mi hermana, y para eso pues debo tenerla presente, no debo tomar la situación o lo que sé o lo que conocí de la persona solamente con el propósito de difamarla. Y Proverbio 21:23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mire, es impresionante ver muchas mujeres a veces no solamente se meten ellas en problemas, sino que meten a su cónyuge en problemas, meten a sus hijos en problemas por la lengua. No son capaces de dejar la lengua quieta, no son capaces de dejar de difamar a las personas, de levantar murmuraciones. Mire, un testigo es una persona que ha visto o ha oído, ¿verdad? Y cuando usted ha visto o ha oído, pues usted tiene toda la valentía de decirle a la persona, es que yo lo vi, yo lo oí con mis oídos, yo lo vi con mis ojos, ¿verdad? Y mi propósito no es destruirle, no es arruinarle, no es difamarle, mi propósito es edificarle, ¿verdad? Yo quiero que usted reconozca que esto está mal hecho. Dice la Biblia, si la persona en lugar de tomar una actitud de agradecimiento, de arrepentimiento, lo que hace es enfadarse con usted y levantar una difamación, dice, entonces ve y llama a 2 o 3 testigos, y delante de 2 o 3 testigos, junto con la persona, conste toda tu palabra. Si aún así las cosas no se arreglan, entonces dice, dilo a la iglesia, y si no, tenlo por gentil o publicano. O sea, hay un proceso que se debe hacer siempre con la persona presente, nunca con la persona ausente. Entonces, una mujer que no aprende este principio y que a toda hora está difamando y está llevando chisme aquí y está llevando chisme allá, pues seguramente que su alma va a caer en angustia porque se va a ver involucrada en muchos problemas. Por eso, primer principio que debemos formar, primero en nosotras como madres y segundo en nuestras hijas, es a ser prudentes con la lengua, con el manejo de la lengua. Recuerde que el regalo más precioso que Dios le puede dar a un hombre es una mujer prudente. O sea, es algo que Dios valora impresionantemente en nosotros las mujeres. Y una de esas características es aprender a controlar la lengua, a tener dominio sobre ella. Vamos a ver un segundo principio, y es aprende a obrar con sabiduría. Yo quiero que lea conmigo allí en Proverbios 13:16, la palabra dice, todo hombre o mujer prudente procede con sabiduría, mas el necio o la necia manifestará necedad. Es muy importante que su hija aprenda a ser reflexiva en las decisiones a tomar. O sea, no sea una persona necia, sino sea una persona sabia, aprenda a obrar con sabiduría, a pensar las cosas antes de hacerlas. Es que es impresionante ver la cantidad de personas que piensan después de que hacen. Ya lo he hecho pecho, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero algo que tenemos que enseñar a nuestras hijas es a pensar con sabiduría, o sea, a reflexionar en las decisiones que va a tomar. Y eso es algo que la palabra del Señor nos amonesta a todos los padres, es enseñarle discernimiento a nuestras hijas, a nuestros hijos, a discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es santo, lo que es profano. Eso debemos enseñarlo, y algo que debemos enseñarle a nuestras hijas es a ser reflexivas en esas decisiones a tomar. O sea, antes de tomar una decisión,
piense el por qué, el cómo y el cuándo decir o hacer, siempre meditando en el consejo bíblico. O sea, siempre, o sea, no ser esas personas que, Dios mío, parece como que no pensaran. Y yo creo que usted ha visto mujeres así, o sea, actúan como si no pensaran en lo que hace, unas decisiones que uno dice, ¿de qué cabeza salió esto, verdad? Bueno, la Biblia nos da sabiduría primero para enseñarles, pero también nuestras hijas deben aprender a tomar el consejo bíblico. Y la Biblia allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, la palabra nos amonesta y nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces es muy importante que su hija aprenda a pensar antes de hacer las cosas, a saber en qué, o sea, pensar con inteligencia. Y para eso la palabra del Señor nos dice en qué cosas debemos pensar. Y es algo que tenemos que formar en nuestras hijas, que ellas aprendan a tener pensamientos correctos, porque los pensamientos son los que generan los sentimientos, y los sentimientos son los que generan las acciones, y las acciones pues son las que definen el futuro de cada una de las personas. Entonces yo le voy a leer este versículo porque algunas personas dicen, bueno, pero es que yo no entiendo casi esas expresiones allí en la versión 60. Yo se la voy a leer en una Biblia parafraseada, Filipenses 4, 8 y 9, y dice de la siguiente manera: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o merezca elogio. Practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí, y lo que han visto en mí, obrando así, el Dios de paz estará con vosotros. Mire, una de las situaciones que el mundo vive hoy, que por eso pues crece tanto la depresión, la baja autoestima, bueno, todos estos problemas emocionales, es porque las personas piensan cosas incorrectas, todo el tiempo están pensando en lo que no es verdadero, o bueno, algunas personas piensan en lo verdadero, pero que no es honesto, que no es justo, que no es puro, que no es digno de reconocer, que no tiene buen nombre, que no hay ninguna virtud, nada digno de alabanza, ¿verdad? O sea, todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice que nosotros debemos pensar. Por eso, algo que la palabra del Señor nos invita es a buscar la sabiduría que viene de lo alto para conducirte correctamente. Hay 4 tipos de sabidurías que a uno lo influencian. Santiago capítulo 3, 13 y 14 nos habla acerca de ese tipo de sabiduría. Dice que hay sabiduría terrenal, que hay sabiduría animal, que hay sabiduría diabólica y que hay sabiduría que viene de lo alto. Y recuerde, usted actúa de acuerdo al tipo de sabiduría o de pensamiento que usted tenga. Entonces, normalmente eso va descendiendo de lo terrenal a lo animal y de lo animal a lo diabólico. ¿Cómo comienza ese proceso? O sea, lo terrenal, ¿qué quiere decir la sabiduría terrenal? La que yo tomo del medio. O sea, de dónde sus hijos están tomando información para sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, normalmente muchas personas toman del medio, de las noticias, de la revista, de los amigos, bueno, del periódico, de YouTube. Hoy más que todo, casi lo que mantiene a las personas informadas ya no son noticias verificadas, ni lo que sale en las redes. Y las personas normalmente pues todo lo creen, como que no le pasan colador a nada. Entonces, esa sabiduría normalmente es terrenal. Entonces, una vez usted la introduce a su mente, comienza a funcionar la sabiduría animal, que es su propia manera de pensar. Y eso pues le abre puertas normalmente a lo diabólico. Pero la Biblia dice que hay una fuente de sabiduría a la cual debemos atender, y es la que viene
de lo alto. Y es algo que usted debe enseñarle a su hija a recibir la sabiduría que viene de lo alto, que es lo que le va a ayudar a conducirse correctamente. En Santiago la Biblia nos habla que de acuerdo a la sabiduría que nos esté influenciando, eso produce en nosotros. Entonces por eso la podemos distinguir. Dice, si en usted hay perturbación, hay celos amargos y hay contención en el corazón, dice, no se engañe. Esa sabiduría no viene de arriba, o es terrenal, o sea, la recibió del medio, o es animal, usted mismo la está produciendo, o es diabólica, Satanás la está trayendo, ¿verdad? Está influenciándole con pensamientos que son incorrectos. Tal vez su esposo es un hombre cristiano, amador de Dios, y el enemigo comienza, ¿verdad? Puede ser, y usted empieza a caer en celos, pero ¿dónde estará? Pero ¿por qué no le contesta? Pero si ve que está como raro con usted, si ve que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y empieza, y entonces usted, espere y le miro el celular, espere, ¿verdad? Venga y lo sigo, venga y le pongo una espía, ¿verdad? Usted no estaba, y pum, empezó a llegar y eso le perturbó, le produjo celos amargos, contención. O puede ser que usted misma, o sea, el diablo ni siquiera le está trayendo pensamientos, pero usted empieza, oiga, yo no veo que él sea igual, mire que ya no fue tan detallista conmigo, mire, ¿verdad? Y empieza, ¿será que anda? Dice la Biblia, primero piensa en lo verdadero. O sea, si no lo ha visto, no lo ha oído, pues no nos matemos la cabeza, es lo que está diciendo el Señor. O a veces es el medio, entonces a veces una amiga, un familiar, una persona, oiga, usted sí le está poniendo cuidado a su esposo, mire que fulanita se le está acercando mucho, mire que como que parece que tiene como mucha confianza con tal persona. Y cuando usted se da cuenta, usted está perturbada, a usted se le están produciendo celos amargos, está generando una contención impresionante en su corazón. Entonces nosotros podemos entender de dónde viene por lo que nos está produciendo. O sea, si en nosotros están produciendo celos amargos, se está produciendo contención, se está produciendo amargura, eso no viene de lo alto. Tengo que examinar de dónde me está llegando ese tipo de pensamiento. ¿Lo estoy produciendo yo? ¿Alguien me está influenciando? ¿El enemigo me está influenciando? Pero dice, el que viene de lo alto, primeramente es puro. Luego produce paz, pacífico. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía, bendito el nombre del Señor. Y es algo que su hija debe aprender, porque es una de las áreas donde el enemigo va a querer bombardearle, donde el enemigo va a querer atacarle. Por eso Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice la palabra de la siguiente manera: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, algo que su hija debe aprender es la sabiduría que viene de la palabra. Y eso es algo muy importante que usted debe comenzar desde que su hija está muy pequeña. Ojalá desde cuna. Acostúmbrele a leerle los proverbios. Bueno, también tenemos libros que le enseñan sobre proverbios, que le acumulan los proverbios por sesiones. O sea, por ejemplo, sobre las amistades, sobre el hogar, sobre cómo hablar, sobre cómo relacionarme con las demás personas, sobre el dinero, porque realmente Proverbios es un libro de vida práctica, o sea, cómo debemos vivir la vida con sabiduría, sobre el trabajo, bueno, sobre todos esos principios. Entonces, también lo puede hacer, o leerlos cada día correspondiente al día. Entonces, por ejemplo, hoy 14 de marzo, entonces usted lee el capítulo 14, mañana 15, y así sucesivamente, cada mes, porque va a enseñar muchísima sabiduría. Platiquen sobre esos proverbios, ya qué significa ese proverbio. Tal vez usted dirá, pero es que en la versión 60 no los entiendo muy bien. Bueno, usted puede adquirir la Biblia traducción lenguaje actual o nueva traducción viviente, que también es un lenguaje muy de este tiempo, muy entendible. Siempre la Biblia pues ha sido escrita en el lenguaje más sencillo. Y es importante que ojalá usted pueda tener una Biblia de una traducción muy nueva para que su hijo, su hija pueda entender claramente lo que Proverbios le está enseñando. Entonces es una disciplina que usted debe formar en su hija, de que ella aprenda sabiduría de Dios, la que viene de arriba, la que viene de lo alto, la que le va a instruir correctamente. Algo que debemos en este proceso de enseñar a nuestras hijas a obrar con sabiduría
es a que aprenda a edificar, mas no a destruir. Y realmente hay muchas maneras de edificar y una de ellas es con nuestras palabras. O sea, pienso que una de las donde más debemos pedir gracia sobrenatural es en nuestras palabras, siendo muy buenas administradoras y gentiles con las demás. A veces hay mujeres que son muy imprudentes, o sea, son devastadoras con las palabras, son mujeres a veces muy difíciles, pero eso viene de la formación, ¿verdad? Y qué duro para un hogar tener una mamá imprudente, grosera, vulgar, peleonera, ¿verdad? Que pelea con todas las vecinas, que es irrespetuosa. Entonces, algo que nuestras hijas deben aprender es a ser muy cultas con sus palabras, siendo muy buenas administradoras y muy gentiles con los demás, principalmente con su esposo y en su hogar. Y pues la palabra tiene un versículo que de pronto como esposa siempre debemos tener muy pendiente, y es Proverbios capítulo 14, versículo 1. La palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Realmente el edificar la casa cae muchísimo sobre la responsabilidad de la esposa. O sea, que sea una mujer sabia, que sea una mujer prudente en casa, que respete a su marido. Algo que la palabra del Señor amonesta y es el mandamiento principal para la esposa. Es: mujer, respete a su marido, pero para que ella respete al marido, al esposo, pues ella debe haber sido criada en un hogar donde a papá se respetaba. Y yo le digo a los jóvenes: mire, antes de casarse, visite la casa de la novia, no para quedarse allá. No, visite la casa como visita, ¿verdad? O sea, usted de novio solo tiene derecho a llegar hasta la sala y máximo si lo invitan al comedor, pero no a la pieza de la novia, no en la cama de la novia, ¿verdad? Muchos que la visitan en la alcoba de la novia y luego, pero ¿por qué? Yo no sé por qué pasó lo que pasó. Lo que no tenía que pasar pasó. No, usted llega de visita, ya cuando se case tendrá 20, 30 y los años que Dios le permita vivir con su cónyuge para disfrutarle, ¿verdad? Pero entre tanto, usted es una visita en la casa de la novia. Pero visite la casa y dése cuenta cómo tratan al papá de esa casa. Porque así como traten al papá de esa casa, es la lección de vida que esa novia lleva en su mente para tratarle a usted, a menos que el Señor la haya transformado totalmente, pero es como el espejo que usted va a ver de casado con esa mujer. Es la manera como en esa casa tratan a los hombres, al esposo, al papá, porque esa historia pues se va a repetir más o menos en su casa. Por eso la palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En el próximo programa vamos a empezar a hablar acerca de la diferencia entre la mujer sabia y la mujer necia. Vamos a ampliar bastante sobre este tema. Otro principio para que sea una mujer prudente: enséñele a edificar su vida sobre la roca. Y la palabra del Señor allí en un sermón dado por Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27 dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó, y cayó y fue grande su ruina. Algo que su hija debe aprender es que su vida tiene que estar edificada sobre la roca. Si ella coloca el fundamento de su vida en una persona, en una profesión, en una herencia, en una riqueza, en una posición social, todo eso puede desaparecer en un momento. Todo eso puede llegar a fallarnos. Y su hija sería totalmente devastada
por la situación, una pérdida, ¿verdad? Aquí estamos expuestos a cualquier cosa. Pero cuando usted enseña a su hija a edificar su vida sobre la roca, va a ser una mujer firme. Pueden venir vientos, pueden venir ríos, pueden golpear contra esa casa, ¿verdad? Contra su vida, pero no la van a derribar. Pero si su vida no está fundamentada sobre la roca, sino sobre personas, sobre posiciones, sobre amistades, sobre un hombre, ¿verdad? El día que eso falle, su hija quedará destrozada totalmente. Por eso sería muy injusto no enseñar a nuestras hijas a que edifiquen su casa sobre la roca. Todos los días tenemos testimonios, tenemos testimonios de vida, donde vemos mujeres tal vez quitándose la vida, lanzándose de un puente. ¿Todo por qué? Porque un hombre les falló, porque un hombre le fue infiel. O sea, la vida de esa mujer estaba fundamentada sobre un hombre que es humano y que puede llegar a fallar. Pero una vida centrada en Cristo es una vida firme, es una vida fuerte, es una vida a la cual le pueden venir vendavales, pero no va a caer, no se va a derrumbar, va a estar de pie. Y una vida centrada en Cristo es una vida que busca agradar a Dios en todo y procura vivir de acuerdo a su voluntad para su vida. Y algo que Jesús nos dijo ayer en el Sermón del Monte, nuevamente en Mateo capítulo 6, versículo 33, Él nos da un principio para que nosotros podamos vivir conforme al propósito de Dios y no nos falte ni comida, ni ropa, ni techo. Y yo creo que una de las cosas que todo padre quiere con sus hijos es que nunca les vaya a faltar el techo, la comida y la ropa, ¿verdad? Que como mínimo en calamidad puedan tener lo básico. Y ahí la palabra del Señor nos da el principio, Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, de lo que estaba hablando Jesús, de ropa, de comida y de techo, abrigo, o no serán añadidas. Si usted enseña a su hija a vivir conforme a la voluntad de Dios, a buscar todos los días que el reino de Dios y su justicia se establezcan en su vida, mire, usted le está dando una garantía a su hija de que no le van a faltar las cosas necesarias. Algo que su hija debe aprender es a poner sus ojos en lo eterno, en las cosas de arriba, y cultivar una dependencia absoluta en Dios, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, para que cuando vengan las pruebas de la vida, porque seguro que van a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo, ¿verdad? Cuando vengan esas tentaciones, esas pruebas que van a tentar su fe, ella no titubee, sino que pueda estar firme. Su hija no puede estar dependiendo toda la vida de usted, papá, de usted, mamá. Ella tiene que aprender a tener una dependencia total de Dios, de saber que Dios está ahí con ella siempre, que aunque un día falte papá, que aunque un día falte mamá, alguien que no le va a faltar nunca es el Señor. Él siempre va a estar ahí. Mire, eso es formar una mujer fuerte, una mujer firme, una mujer valiente. Es importante que su hija aprenda a poner su confianza, su dependencia total. Que sí, hoy papá está supliendo las cosas en casa, pero es gracias a que Dios es el proveedor. Siempre enséñele que el proveedor es Dios, que ella va a depender absolutamente de Dios para todas las cosas. Tal vez hay cosas que el dinero puede comprar, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, que la posición social no puede comprar, que el oro no puede comprar. Y su hija necesita aprender a depender de Dios para las pruebas de la vida, para todo lo que ella a través de la vida tenga que enfrentar cuando usted como papá esté ahí o cuando no esté. Otro principio que debe ser enseñado para ser una mujer prudente es que su hija debe aprender intencionalmente a tratar bien a los demás. Mire, es triste ver cómo muchos padres enseñan a sus hijos a ser tan egoístas, a sus hijas tan egocéntricas.
Les enseñan como que el mundo lo hicieron solo para ellas y para nadie más. Lo que importan son ellas, sin importar a lo que tenga que someter a otra persona. Y algo que su hija va a necesitar aprender es a tratar intencionalmente bien a los demás. Por eso la palabra del Señor en Mateo 7:12, nuevamente Jesús en el Sermón del Monte, porque es que allí Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, el sermón más largo el sermón de Jesús más largo registrado en la Biblia, es donde Jesús establece los principios del reino, y son principios que insistimos, todo principio de Dios es para protegernos, y es algo que va a proteger a su hija cuando usted le enseña este principio de Mateo 7:12. Dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que quiera que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, porque ahí está resumida la ley y los profetas. Tal vez hemos aprendido ese mandamiento de forma negativa. No haga con los demás lo que no quiere que hagan contigo. Normalmente lo decimos, pero es que aquí va mucho más allá. Es haga con los demás lo que quiere que los demás hagan contigo. O sea, no solamente en lo negativo, sino en lo positivo. Por eso algo que su hija debe aprender es siempre a respetar a los demás. Mire, hay papás que son orgullosos, altivos, y siempre se están pasando por encima de los demás, porque es que yo soy fulano de tal, y así crían a sus hijas, así las crían, y son personas que no respetan a nadie, son personas que son capaces de maltratar a los demás, pero es algo que sus hijas deben aprender, es a respetar a todos los que le rodean. Debe aprender a respetar a su esposo incondicionalmente, a sus hijos. La Biblia nos amonesta a nosotros los padres a no provocarlos a ira, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo que su hija debe aprender es a que los hijos se respetan en la crianza. Se deben criar con respeto, no con ultrajes, no con humillaciones, no con maltratos, ¿verdad? Que debe aprender a honrar a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, a bendecirlo, también a las autoridades terrenales y espirituales. Por eso el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 31, cuando le preguntaron a Jesús cuál era los mandamientos más importantes de todo lo que la ley y los profetas decían, Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Y en el versículo 31 encontramos el segundo. El primero es en relación a Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 31 encontramos el segundo. Dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En eso se resume toda la ley. Nuestro respeto hacia Dios y nuestro respeto hacia los demás. Algo que también su hija debe aprender es ayudar a los más desfavorecidos, a tenderle la mano al necesitado. Allí la palabra en Hechos capítulo 2 versículo 35, el Espíritu Santo amonesta a la iglesia y les dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es algo que nuestras hijas, nuestros hijos deben aprender, y es ayudar al necesitado. Y eso se debe aprender. Y algo que me pareció un acto muy lindo que hizo el jardín donde mis primeros hijos estudiaron, pues era un jardín privado, los niños vivían pues cómodamente, y a veces el tener a los niños siempre en un entorno muy cómodo donde no falte nada, pues a veces le presentamos un mundo irreal. A veces ellos creen que todo el mundo vive de la misma manera,
y muchas veces aún así están inconformes y muchos padres que lo dan todo, juiciosos, esforzados, tratan de tenerle lo mejor a sus hijos, a veces se decepcionan un poco al ver la ingratitud de los hijos hacia ellos, pero es porque nunca les han dejado ver otros panoramas. Y algo que me pareció muy edificante que hizo ese jardín con los niños fue que los llevó en ese tiempo, una de las invasiones que más se oía era el túnel ahí en Café Madrid. Y en ese entonces era una invasión, creo. Y entonces un día nos pidieron el permiso de permitirles llevar los niños a ese lugar. Mire, eso para los niños fue impresionante, o sea, ver que no todos los niños vivían como ellos podían vivir, que no todos los niños tenían su camita y su colchita bien tendida, ¿verdad? Y su tapetico para poner los pies cuando se levantaban, y sus pantuflas para colocar los piecitos para ir al baño, y la loncherita, y ¿verdad? Y el comedorcito ahí donde ellos se sentaban, no, ver a otros niños de su edad, sin zapatos, con la ropita rota, viviendo en la tierra, literal. Mire, eso quebrantó el corazón de los niños. Y luego la segunda visita era que ellos, de lo suyo, de lo que ellos tenían, no que le pidieran al papá que les comprara, sino de lo que ellos tenían, sacaran algo para darle a esos niños. Y pues qué impresión tan maravillosa nos llevamos, porque recuerdo a los 8 días yo veo a mi hijo que llevaba una bolsa más grande que él, en ese entonces tendría unos 3, 4 añitos, y llevaba una bolsa más grande que él, y le digo, ¿para dónde lleva esa ropa? Perdón, le dije, ¿qué lleva ahí? Dice, unas cositas. Yo le dije, ¿pero qué cositas? No, de mi ropa, mami, de mi ropa. Y cuando me voy al closet, había desocupado el closet, estaban los cajones vacíos, los zapatos. ¿Y para dónde lleva eso? Mami, es que hoy vamos a visitar unos niños que no tienen ropita. Yo le dije, sí, mi amor, lléveles, pero no le lleve todo. No, pero es que usted me puede comprar a mí, pero ellos, los papás, no le pueden comprar. Mire, y eso, pues lógico, yo no le dejé que llevara todo, pero sí le dejé que llevara un buen presente, pero eso quebrantó el corazón de ellos. Y de verdad que puedo reconocer con agradecimiento al Señor que en el corazón de ellos son nobles, son dados a compartir, a dar, ¿verdad? A dar de sí. ¿Por qué? Porque entendieron que la bendición que tenían realmente no todos la estaban disfrutando, y que habían necesitados, y que cuando habían necesitados era necesario nosotros poder compartir. Y es algo que debemos intensificar. Yo creo que una de las cosas en que las iglesias cristianas, al entender que la salvación no es por obras, a veces como que nos olvidamos un poco de los necesitados, y es algo que la Biblia nos exhorta continuamente. Dice, la religión pura y sin mácula es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y abstenerse sin mancha del mundo. Es algo que nuestros hijos, nuestras hijas deben aprender a tener corazones dadivosos, a ser personas entregadas, a estar dispuestos o dispuestas a ayudar a otros, a dar de sí, a negarse en cosas de sí para ayudar a otros, a no ser personas que pasan por encima de los demás sin importar la necesidad que las demás personas estén teniendo. Por eso estos principios, y bueno, el próximo programa continuaremos, vamos a hablar acerca de lo que es la modestia, algo que se ha perdido mucho en las mujeres, es la modestia. En la próxima enseñanza vamos a hablar de este tema, y luego seguiremos enseñando acerca de la diferencia entre la necia y la sabia, y es algo que tenemos que tener conocimiento para poder enseñar ese discernimiento a nuestras hijas y poder levantar esas mujeres, mejor dicho, que edifican, esa mujer de Proverbios 31, que bueno, todos los hogares desean tener esa mujer de Proverbios 31, pero esas mujeres Dios nos las da a niñas en casa que deben ser formadas. Y es muy importante que como padres tengamos en cuenta estos principios. Le quiero recordar, estas enseñanzas quedan grabadas en las redes, quedan dispuestas para que usted las comparta, para que usted la vuelva a oír. Tal vez no le quede grabado todo en el momento, pero las puede volver a oír y puede empezar a mirar de qué manera, de acuerdo a la edad de sus niñas, de sus hijas, usted pueda enseñarlas. Tal vez diga, no, ya se casaron todas, ya se fueron de casa, pero ahora están las nietas. Entonces, aunque
O sea, nunca es tarde para aprender mientras estemos vivos. Mientras estemos aquí en la tierra, todavía tenemos tiempo de vivir conforme al propósito de Dios y de esta manera poder acumular recompensa para nuestra eternidad. Yo le invito a que ore conmigo y le demos gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, tú nos estás formando para levantar una generación, Señor, que te ame, que te honre y que te glorifique en todas las cosas. Que podamos llevar la máxima gloria a ti, mi Padre Celestial. Que podamos ser edificados, Señor, levantar mujeres prudentes, Señor, porque es la herencia, Señor, que tú quieres entregar, Señor, a tus hijos. Esas mujeres prudentes, a esos hombres de valor, Señor, a esos hombres que te temen a ti, Señor, para unirlos en matrimonios que sean matrimonios que levanten una generación llena de tu gloria, llena de tu poder, llena de tu unción, Señor, y que podamos en el corto tiempo que nos resta en esta tierra poder ser edificadores de tu reino. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que lo haga ahora. Repita conmigo estas palabras. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna. Toma el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Nuestra sede principal está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, carrera 14B 45100. Recuerde nuestros cultos presenciales los días domingos 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. Los martes 6:30 de la tarde y los viernes 6:30. Recuerde también, la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo cuenta con una escuela de música. Puede comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408 y aprovechar esta formación musical que estamos entregando para sus niños, jóvenes, adultos. También tenemos nuestro seminario bíblico. No olvide comunicarse, escríbanos en las redes, escriba sus peticiones, estaremos atentos. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175.